¿Encuentran bien? Qué bueno, qué bueno. Todos los niños, adolescentes, jóvenes, suban a sus salones, a sus clases, y los demás vamos a quedarnos aquí. Ya tenemos días más frescos, hermanos. Sin embargo, si al ratito sienten calor, pues pueden prender los ventiladores. Hoy no quisimos prenderlos, pero si sienten que se está sintiendo el calor, pues por favor pueden prenderlos sin ningún problema, hermanos, ¿ok? Muy bien, pues vamos a preparar nuestras Biblias para estudiar el tema del día de hoy. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Levítico, capítulo 2, por favor. Levítico, capítulo 2. Y bueno, creo que ya prácticamente por costumbre les recuerdo que estamos estudiando una serie que se llama Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Estamos avanzando. Hoy vamos a estudiar el tema número 19. Yo creo que a estas alturas ya estamos familiarizados con esta serie, con los temas, que podemos ya hablar con mayor libertad, con mayor amplitud, respecto a los tipos, respecto a las comparaciones. Sin embargo, pues siempre voy a procurar darme el tiempo para explicar un poquito más, sobre todo por aquellas personas que tal vez se incorporan o tienen poco tiempo con nosotros. El día de hoy, hermanos, el tema que vamos a estudiar se llama Jesucristo en la ofrenda de oblación. En el tema anterior hablamos de Jesucristo ¿en qué, hermanos? Ya no me acuerdo. ¿En qué? En el holocausto, exactamente, muy bien. ¿Y qué dijimos que significa la palabra holocausto? Ese era el propósito. ¿Qué significa la palabra holocausto? Eso es el propósito. ¿Qué significa la palabra holocausto? No, Santilla no. Alguien ya lo estaba mencionando por aquí. No, Eso es la palabra ofrenda, ese es el significado de la palabra ofrenda. Holocausto, lo que asciende. Lo que asciende. Holocausto es lo que asciende como el humo, y que es un olor agradable a Dios. Una ofrenda es un regalo, un obsequio, un tributo a Dios. Y el holocausto tenía como propósito, ahora sí, todo lo que dijeron hace rato, ¿qué? Ser una ofrenda, un tributo, ¿cómo? Voluntario a Dios. ¿Por qué? Porque dijimos que Dios no quiere nada a fuerza, que sea voluntario. Que nuestra dedicación a Él, nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, el congregarnos aquí como iglesia y por consecuencia todo lo que hacemos a través de nuestra vida cristiana sea voluntario. Porque dijimos que lo voluntario, ¿cómo se hace? Se hace bien, se termina, se hace completo, se hace con agrado, no es pesado. Entonces Dios espera que nuestra vida se consagre a Él de manera voluntaria. Ese es el propósito del sacrificio del holocausto. Y vimos que Jesucristo se ofreció de manera voluntaria, porque era la voluntad del Padre. Por eso Él dijo: he aquí yo vengo para hacer la voluntad del que me envió. Pero no solamente porque era la voluntad del Padre, sino porque Él dijo: nadie tiene poder para quitarme la vida. Yo tengo poder para ponerla y la pongo. Y tengo poder para tomarla porque voluntariamente lo estoy haciendo. Bien, con base en esto, porque lo voy a referenciar el día de hoy, vamos a ver a Jesucristo. Creo que puse la pasada, hermanos, discúlpenme.
¿verdad? Al momento de copiar y pegar puse la pasada. Pero bueno, bueno, ok, vamos a dejarlo así. El título del tema de hoy se llama Jesucristo en la ofrenda de oblación. Vayan conmigo al libro de Levítico, capítulo 2. Levítico, capítulo 2. Sí fue un problema allí en el momento en que copié y pegué, hermanos, pero bueno, el título se llama Jesucristo en la ofrenda de oblación y vamos a estudiar, hermanos, Levítico, capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer desde el versículo 1 al versículo 16 y después el capítulo 5, versículos 10 y 11. ¿Ok? Repito, Levítico 2, 1. Dice la palabra de Dios: cuando alguna persona ofreciere oblación, ahí está, a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda, lo cual sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de miel, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias la ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Capítulo 5, versículos 10 y 11. Capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios: y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Hermanos, pregunta: cuando la mayoría de nosotros hemos pasado por el libro de Levítico, ¿cómo nos hemos sentido cuando hemos leído todas estas instrucciones del tabernáculo, de las ofrendas, de los sacrificios? Aquellos que acostumbran leer la Biblia, ojalá fuesen todos, ¿verdad? ¿Cómo te has sentido cuando has pasado por allí, Ruth? Sí, el Antiguo Testamento, hermanos, es muy bello, pero cuando no estamos familiarizados con las costumbres bíblicas, con los tipos, con el hecho de tener que hacer un estudio sistemático de toda la Biblia, puede llegar a ser confuso. A veces puede causar desánimo incluso la lectura, ¿no? Porque uno dice, pues lo bueno es que además esto ya no lo practicamos nosotros, entonces pues ya no me preocupa tanto entenderlo, comprenderlo, porque además es cosa del pasado, como que a lo mejor ya ni siquiera me sirve a mí. Bueno, por lo menos, ¿no? Y a veces nos centramos demasiado en el Nuevo Testamento.
Quiero aclarar que el Nuevo Testamento es la base doctrinal de la iglesia, eso es un hecho. Pero el Antiguo Testamento, ¿verdad?, tiene muchas enseñanzas y aplicaciones prácticas para la vida del creyente. Y si bien es cierto, el Antiguo Testamento es el antiguo pacto de Jehová el Señor con su pueblo Israel, y muchas cosas que están allí, ¿verdad?, son cosas que ya no deberían de practicarse ni siquiera por su pueblo, ¿verdad?, porque quedaron consumadas con la obra perfecta de Jesucristo. Y aun cuando ellos tampoco ya no lo hicieran, hay mucha enseñanza allí para nosotros el día de hoy. Por eso es que cuando tomé la decisión de retomar este tema de Jesucristo en el Antiguo Testamento, pues quizá lo más fácil era encontrar a Jesús en cada libro de la Biblia, dar 39 temas de Jesucristo y dejarme de problemas. Pero la verdad es que no es así. Es un tema tan hermoso buscar a Jesús e ir tras sus pasos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que sería un pecado, por lo menos para mí, no escarbar, no hacer lo posible por realmente ir tras los pasos de Jesús en todas esas figuras hermosas en las que Él está representado. Porque prácticamente no hay una ceremonia, no hay un servicio, no hay casi nada, hermanos, que practicara el pueblo de Israel que no tuviera como tipo a la persona del Señor Jesucristo. Y esto es porque en la vida cotidiana del cristiano prácticamente no debería de haber cosa en la que no lo consideramos como parte de nuestra vida. Y de allí, hermanos, la ofrenda de oblación. La ofrenda, el capítulo 2 del libro de Levítico contiene una serie de instrucciones para las ofrendas para Jehová que todo mundo podía practicar, todo mundo debía practicar, pero había un sector, un segmento en particular al cual iba dirigido, hermanos, en Jerusalén, y era a los pobres. Va de nuevo. Definitivamente las ofrendas de oblación podían y deberían de ser practicadas por todo el pueblo, pero particularmente estas ofrendas, hermanos, tenían como propósito abrir las puertas de los sacrificios y de las ofrendas a los más pobres de entre el pueblo. Porque ¿qué pasa si tú no tenías para comprar un cordero? Si no tenías para comprar un becerro, para comprar un cabrito, ¿qué podías llevar delante de Dios? ¿Estabas limitado a ofrecerle algo a Dios? No. Entonces Dios piensa en ese segmento de la población para dar una serie de instrucciones, para hacerle entender al pueblo que no hay nadie tan rico que no necesite acercarse a Dios para buscar sus bendiciones, y tampoco hay nadie tan pobre que no pueda acercarse a Él y llevarle una ofrenda. ¿Sí me explico, hermanos? Todos podemos acercarnos a Dios, pero esta ofrenda de oblación tiene ciertas características, 4 características que yo les pido que se aprendan, ¿verdad? Hermanos, no quiero sonar irrespetuoso con ninguno de ustedes, pero yo quisiera motivarles al hecho de aprovechar esta enseñanza. Pongan atención, memoricen, repasen, para que el conocimiento se quede allí. Porque si no lo aprovechamos, no va a servir de mucho. Entonces, por eso cada semana les estoy preguntando para tratar de ver hasta qué punto hemos comprendido, hemos aprendido. Entonces, si tú eres penoso, introvertido y tú quieres responder, hazlo. Nadie se va a reír. Aquí no estamos en el salón de clases donde alguien se va a burlar y se va a reír y va a decir, ay, qué tontería dijo, o qué tontería, qué cosas pregunta. No. Aquí venimos a aprender la palabra de Dios, porque es el medio, uno de los medios a través de los cuales Dios va a formarnos a cada uno de nosotros en su carácter. Y es que estas ofrendas de oblación, hermanos, tenían algunas características.
Déjenme decirles que la ofrenda de oblación, hermanos, de hecho, siempre acompañaba a los holocaustos. Aunque ustedes llevaran un holocausto, se tenía que ofrecer también una ofrenda de oblación. Y la ofrenda de oblación tenía varios propósitos. Primero que nada, era voluntaria. Esta ofrenda también se conocía como ofrenda de granos, o se conocía como ofrenda de trigo, porque en esta ofrenda no se ofrecía un animal, no había un derramamiento de sangre. Habitualmente era una ofrenda que se ofrecía para recordar que la dependencia de cada individuo, ¿verdad?, en cuanto a la provisión de alimento, ¿verdad?, era de Dios. Es decir, cuando se ofrecía un sacrificio, se ofrecía una ofrenda de oblación, porque cada oferente que iba delante de Dios decía: Señor, yo estoy aquí porque yo reconozco que lo que yo como, lo que yo tengo en mi mesa, lo que tengo en mi despensa, lo que tengo como resultado de haber ido al campo, de sembrar, de cuidar a mis animales, mis árboles en el campo, viene de ti, viene de tu mano, porque tú eres el que da la lluvia, tú eres el que da el fruto, tú eres el que da la vida, tú eres el que me da las fuerzas. Puedo levantarme muy temprano. ¿Cómo es el trabajo de campo? La gente que vivimos en la ciudad no estamos muy familiarizados, hermanos, pero la gente de campo a las 4 de la mañana ya está regando su tierra, ya está con su arado y con sus yuntas, o está ahí con las herramientas necesarias para el trabajo. ¿Sí me explico? Y es un trabajo realmente pesado, duro, difícil. Pero era ese reconocimiento de la dependencia de Dios. Y hermanos, a través de ella, independientemente de que fuera voluntaria, vamos a ver algo más muy bonito también más adelante. Dios quería que su pueblo tuviera en mente todos los días, cada que comía un alimento, de decir: gracias, Señor, por la provisión. Por eso los creyentes oramos cuando comemos, decía yo hace poco en otra mensaje, ¿se acuerdan? Porque cuando yo tengo un alimento en la mesa, independientemente de que a lo mejor tú saliste a la calle muy temprano y todo lo que implica llevar ese dinero y ese alimento a la mesa costó. Y sin embargo es Dios el que te dio la fuerza y le dices: Dios, gracias, estoy aquí dándote las gracias voluntariamente. Todo lo que yo tengo provino de ti, tú eres mi proveedor. Pero también se reconocía a través de esa ofrenda de manera consecuente que se tenía, porque Dios es el Dios de la vida. Mientras tú me des vida, Señor, voy a poder salir todos los días, voy a salir al campo, voy a preparar la comida, mi esposa va a poder preparar el alimento, mis hijos van a poder comer y vamos a poder estar en esta tierra hasta que tú lo desees. Y entonces la ofrenda de oblación tenía una gran relación con la ofrenda del holocausto, que también era voluntaria. A través de la ofrenda del holocausto, ustedes y yo podíamos ir delante de Dios a consagrarnos. Pero a través de la ofrenda del holocausto, le decíamos a Dios: Señor, yo ya vine contigo y ya me consagré. Ahora vengo a asumir ante ti el compromiso de santificarme ante tu presencia. Que aunque suene igual, no es lo mismo. Es decir, un creyente sabio, prudente, toma la decisión de decir: Señor, en este mundo yo voy a vivir conforme a tu palabra. Ve, Señor, yo te ofrezco mi vida. Yo soy este hombre, soy esta mujer, soy esta señorita, yo soy esta persona. Yo, Señor, vengo y te ofrezco mi vida ante ti como un sacrificio. Voluntario lo hago. Pero yo salgo a la calle y vivo según mi voluntad. Vengo ante Dios y me ofrezco voluntariamente ante Él, pero salgo a la calle y vivo conforme a mi voluntad. ¿Qué congruencia hay en eso? Ninguna. Entonces, con la ofrenda del holocausto yo vengo y me consagro ante Dios, y con la ofrenda de oblación le digo: Señor, ahora voy a vivir una vida santa, una vida limpia, una vida pura delante de ti, y lo voy a hacer de manera voluntaria. Hace unas semanas yo decía que nosotros como hijos de Dios, muchas veces dependemos con excusas. Es que nadie me dijo, nadie me motivó, nadie me instó. No, hermanos, Dios no quiere que nosotros estemos esperando a ser correteados. Es voluntario. Es una entrega, es una decisión voluntaria
que nos recuerda la dependencia de Dios, que Él es el dador de la vida, pero que vamos a vivir, hermanos, en una vida de obediencia, de santidad, de consagración ante Dios, porque es lo que Él merece. ¿Qué es lo que se ofrecía? De acuerdo a lo que acabamos de leer, hermanos, en el versículo 1, dice la palabra de Dios que se ofrecía flor de harina, y esa flor de harina habitualmente era pasada por el fuego. Era como el holocausto, también era quemada, era sometida al horno de fuego. A ver, una persona iba al campo, tomaba los granos de trigo y para poder ofrecer la flor de harina, es decir, la harina perfectamente molida, tenía que pasar por un proceso de muerte y después de trituración y después pasar por el horno de fuego. A ver, hermano Germán, ¿qué significa eso? Tú tomas una semilla, vas al campo, permítame usar la palabra, la sepultas, es decir, la siembras, la entierras. Después, esa semilla da fruto, lo cosechas, lo trituras, sacas la harina, cocinas un pan, con ella te alimentas, pero para eso tienes que pasar por el horno de fuego. ¿Cómo crees tú que Jesucristo está representado en la ofrenda de oblación? ¿Crees tú que Jesucristo está representado en esta ofrenda que implica adoración y consagración a Dios? Sí. El propio Señor Jesucristo utilizó ese proceso, esa descripción, esa analogía para describir su sacrificio y su muerte por cada uno de nosotros. Él también voluntariamente se consagró y se santificó ante el Padre y se ofreció de esa manera y pasó por el mismo proceso por nosotros. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 23. Esa ofrenda les recordaba a los oferentes que un día ese cordero pascual, ese cordero que iba a derramar su sangre, pasaría por un proceso de muerte que le traería fruto, que tendría que ser quebrantado, que tendría que ser pasado por el fuego, en este caso de la prueba, para poder dar la vida, pero ya no la vida física, sino la vida espiritual. Insisto, aquí no había sacrificio animal, no había derramamiento de sangre, pero era muy valiosa porque la persona de Jesucristo estaba allí representada. Implicaba adoración, implicaba consagración. Vamos a leer Juan 12, 23 y 24. ¿Están allí? Todos juntos, fuerte. Dice la palabra de Dios. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué está describiendo aquí Jesús, hermanos? Lo que acabamos de ver nosotros, el proceso por el cual pasaba la ofrenda de oblación. Y al hablar de lo inminente, escucha esto, al hablar de lo inminente que era su sacrificio, lo está comparando a sí mismo con ese proceso. ¿Sí nos dimos cuenta, hermanos? Bien, Jesucristo, dice la palabra de Dios, fue sepultado, pero Él no quedó allí. Jesucristo fue sepultado, pero hermanos, su vida floreció porque resucitó. Y como resultado de la muerte, como resultado de la resurrección de Jesucristo, también hubo mucho fruto. Es más, sigue habiendo todavía mucho fruto. Pero incluso antes, ¿verdad?, de ser sepultado, el propio Señor Jesucristo fue quebrantado, fue molido, pasó por el horno de la prueba para poder dar ese fruto, para poder dar esa vida por cada uno de nosotros. Ya el salmista anunciaba en el capítulo 16, no lo busque, versículo 10: pero no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, dice el Salmo capítulo 16, versículo 10. Vamos todos a Isaías capítulo 53, versículo 10. Y vamos a ver cómo aquí habla de ese proceso de quebrantamiento, habla de ese fruto, habla de ese resurgir como aquella ofrenda.
Cada persona que ofrecía la ofrenda de oblación estaba mirando al futuro, cuando el cuerpo de Jesús sería también sepultado, también molido, también pasado por el horno de fuego y también convirtiéndose en un pan que iba a dar vida. Como aquella semilla sembrada que salía de la tierra dando mucho fruto. Y esperaba Dios que cada miembro de su pueblo Israel se consagrara a Él, como en un futuro lo haría aquel a quien miraba esa ofrenda. Dice Isaías 53, si me permiten, yo lo voy a leer. Dice la palabra de Dios, 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo y sujetándolo a padecimientos. Es decir, su cuerpo humano fue triturado como el grano de trigo. Para él, todo el sufrimiento fue el horno de la prueba. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá fruto, verá un resultado. Pregunta, hermanos, ¿a qué se refiere esto de verá linaje y cuál es ese linaje? ¿Cómo? No. Nosotros somos ese fruto, somos ese linaje, somos ese resultado de ese proceso. Un grano se sembraba, pero salía mucho fruto. Jesús muere, es sepultado, se levanta y de él hay mucho fruto. Ustedes y yo. Dice, vivirá por largos días, morirá, pero volverá a vivir. Y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Es decir, los propósitos de Dios van a poder tener éxito en la humanidad porque Jesucristo murió y resucitó. Hermano, hermana, tú y yo, en nuestra vida diaria, hemos, como aprendimos en la semana pasada, tomado la decisión de consagrarnos a Cristo como un holocausto, es decir, Señor, he aquí vengo y te ofrezco mi vida. 2, y si lo hemos hecho, estamos viviendo en santidad, en obediencia. La palabra de Dios es de verdad esa regla de fe y de práctica. Si el Señor viniera en este momento, no tengo nada de qué avergonzarme. Daré buenas cuentas de mi vida. Estoy siendo esa hija, ese hijo obediente delante de sus ojos, porque eso es algo que se hacía todos los días. Era un compromiso diario, cotidiano. ¿Estoy dando fruto? 2, la segunda cosa o el segundo elemento que podemos encontrar aquí en esta ofrenda es que se molía el grano hasta que se tenía la flor de harina, es decir, finamente ya molida, triturada, y podía presentarse de diferentes maneras. Esa ofrenda, tú podías llevar el grano, podías llevar el grano crudo, podías llevar el grano tostado, podías presentar la harina, o incluso podías amasarla en manera, vamos a llamarla así, de tortillas, ¿verdad? Por decir un término sencillo, como tipo tortillas, como tipo galletitas, vamos a llamarle así. Pero había algo muy interesante. La masa se tenía que amasar con aceite. Y ya que estaba frita, ya que pasaba por el horno, todavía se le tenía que untar aceite. ¿Qué pensamiento hay aquí en amasar, en colocar aceite, en pasar por el horno para que allí se cociera y después volverle, hermanos, a untar aceite? ¿De qué es símbolo el aceite en la Biblia, hermanos? Del Espíritu Santo. Si nosotros decidíamos ofrecer una ofrenda de oblación amasada, es decir, una especie de tortilla o de galleta, ese amasar se llevaba en casa, se hacía en casa. La familia participaba en moler, en triturar el grano, en amasar la masa, en el untar el aceite, en colocarla en el horno, en esperar a que se cociera, en después untarle aceite para que estuviera lista para llevarla a la presencia de Dios. ¿Qué propósito crees tú, hermano, hermana, que tenía el Señor al permitir que esto se pudiera preparar en familia y en casa con estas características?
¿Por qué? Que todos participaran. ¿Por qué? ¿Qué implicaba eso, Sandra? Antes que eso, Mariana. Hermana María, como familia. Dios quería que como familia se participara en la adoración a Dios voluntaria. Pero también tenía un segundo propósito. Ahorita me regreso a esto. No solamente quería que como familia todo el mundo participara de la adoración voluntaria, sino que todo lo que se hacía en familia fuese influenciado por la presencia de Dios, de su Espíritu. De tal manera que cuando yo como cristiano tomo la decisión sabia de ofrecerme a Dios y de vivir en santidad, también Dios espera que yo haga lo posible porque en mi familia, antes de venir a la presencia de Dios a su casa, durante la semana, hayamos estado también triturando nuestra harina, amasándola, participando como familia, es decir, recordando a Dios en la semana, leyendo en la Biblia en la semana, orando en la semana. Porque seamos honestos, hermanos. ¿Cuánto tiempo pasamos aquí en el templo? Si tú acostumbras llegar temprano, a las 10 y nos vamos a la 1, 11, 12, 1. Vienes los miércoles 2 horas, de 6 a 8, 4, 5 horas. La verdad es que el 99.9 del tiempo, ¿dónde lo pasamos? En casa. ¿En qué lugar deberíamos de ocupar más tiempo para lo espiritual? ¿En el templo? No. ¿Dónde, hermano Arienes? Pero si en la casa no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿nos emocionará que ya es fin de semana y que vamos a venir al templo? No. ¿Por qué batallas con tu familia? Ay, al templo. Ay, te levantaste temprano. Ay, otra vez la clase. Ay, otra vez. Por razones que yo respeto, y aunque podría hacerlo, no lo hago. No obligo a que todo el mundo baje a clases, pero hay muchos aquí que deberían de bajar a clases, niños, jóvenes y adolescentes. Respeto la razón por la que no baja, que no debería, porque es un acto de rebeldía, porque hay clases para ustedes también. Pero a lo que voy, hermanos, es lo siguiente. ¿Cómo esperas tener anhelos de venir a la iglesia el domingo si en la semana no te acuerdas de Dios? No sé si me explico. Es ilógico. Es ilógico que tú quieras tener ganas de venir al templo, que tu familia venga al templo el domingo, si entre semana ni siquiera te preocupaste por preguntarle: oye hijo, oye esposo, oye esposa, ¿ya leíste tu Biblia? Oye, ¿estás orando? Oras en la mesa, te preocupas por qué oren al salir, por qué oren al llegar, escuchas alabanzas en la semana, repasas la predicación, hay un ambiente, hay un amasamiento con la influencia del Espíritu Santo, a diferencia del Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo no estaba en la vida de los creyentes, o en este caso del pueblo de Israel. Nosotros sí lo tenemos, mora en nosotros. Ya no te voy a preguntar si ese es un devocional o no, ok, adelante. Pero tú individualmente lo haces, te preocupas porque tu familia lo haga, porque si no, entonces no, ni siquiera voy a tomar la decisión de ir delante de Dios a ofrecerme como un holocausto, menos como una oblación, porque el holocausto en sí ya es un compromiso, pero la oblación peor, porque en el holocausto dije: Señor, me doy a ti, y en la oblación, ¿qué digo? Mariana, en la primera dije me entrego, pero en la segunda me santifico. ¿Sí dan conmigo, hermanos? Ese es un factor muy importante. Es un elemento trascendental. Cuando adoramos a Dios, hermanos, y nos consagramos a Él, su Espíritu Santo debe de dominarlo todo. Ya tenía aceite, ¿para qué le untas más aceite? Ya tenía aceite.
Bueno, primero que nada, déjenme hablarles de las costumbres orientales. En Oriente se acostumbra mucho el aceite, particularmente el aceite de oliva, no solamente para amasar, sino así como tú y yo le untamos mermelada o crema de cacahuate o lo que tú quieras, o mantequilla o este chocolate muy famoso que es Nutella, ahí rápido se acordaron, ¿verdad? Es Nutella, ¿verdad? En aquel entonces era el aceite, era parte también del hábito, de la costumbre. Bueno, teniendo eso en mente, el Señor dice, oye, que todo lo que hagas en todo momento, que todas tus acciones, todos tus pensamientos estén dominados por el Espíritu Santo. Era entonces un tipo de la ofrenda que Jesucristo dio de sí mismo, porque hermanos, ¿de dónde venía el poder de Cristo? Hermana María, del Espíritu Santo. ¿Cómo se movía el Señor todos los días? ¿Influenciado por quién? Por el Espíritu Santo. Como la ofrenda de oblación, Él fue, permítame usar esta palabra, y si los pierdo, me regresan. Él tenía el Espíritu Santo desde la concepción, porque Él es Dios. Pero cuando se bautiza, el Espíritu Santo viene sobre Él. ¿Se han preguntado eso? O sea, que apenas vino sobre Él, ¿no estaba antes? Es como esa ofrenda de oblación. Está y después está untado de Él. Más que se manifiesta, Dulce, es para decir en su interior, visiblemente, Él está movido, sí, pero está completamente dominado por el Espíritu Santo. A veces cuando leemos la Biblia, son detalles que para nosotros son insignificantes. ¿A poco no? No lo percibimos. Pero cuando estudiamos estos temas decimos, ya entendí. Ya entendí. Vayan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 4, versículo 18. Y en virtud, hermanos, hermanas, de que si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador personal, y Él es nuestro Salvador, entonces estamos habitados por el Espíritu Santo. Pero todos los días, no se vayan con esta idea, simplemente es por cuestión de la clase de hoy. Necesitamos también ser untados todavía de Él, como un recordatorio ¿de qué? De que nuestras acciones cotidianas están dominadas, influenciadas por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿me estoy explicando con claridad? ¿Voy bien? ¿No los he perdido? ¿No están confundidos? ¿Todo es claro? Perfecto. Bien. Dice la palabra de Dios, Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor está recordando, el Espíritu está sobre mí. Como linaje de Cristo, hermanos, cada uno de nosotros debemos de consagrarnos hasta tal punto de que el Espíritu Santo moldee nuestro temperamento, nuestro carácter, para que nuestra personalidad refleje ¿a quién? A Jesucristo. ¿Alguien recuerda qué decía yo? ¿Qué implicación tenía el hecho del temperamento en la vida de la persona? ¿O del carácter? ¿Qué importancia tiene en la salvación? ¿Cómo influye Dios allí? ¿No? Bien, creo que es importante que lo recuerden. El temperamento es algo nato, es algo natural con el que todos nacimos, todos. Y depende de la genética de nuestros padres. Por eso de repente ves a cada hijo y dices, ¡ay, se parece a su padre! Hoy vamos a olvidarnos de las mamás, porque pobrecitas, siempre están todas con las mamás, ¿no? Se parece a su padre, guapo como él, inteligente, humilde. ¿Verdad? Regresemos a lo serio. El temperamento es algo que no está en nosotros, que no escogimos.
pero el carácter sí. Y el carácter está influenciado por el ambiente en el que vivimos, la influencia que tenemos a nuestro alrededor. Si ya teníamos un carácter colérico y vivimos en un hogar de problemas y de conflictos, pues entonces voy a ser una persona que ya a ese temperamento colérico le voy a agregar un carácter explosivo, y que Dios te bendiga cuando estés con esa persona, porque ¿sí me explicó? Pero uno llega a Cristo con ese temperamento colérico y ese carácter influenciado por el enojo, por la ira, por el resentimiento, y llegamos a Cristo y queremos mantenernos igual, seguir igual. Eso no puede ser así. Habemos personas que, a pesar de los años que tenemos en Cristo, seguimos siendo los mismos: enojones, gritones, rebeldes, altivos, altaneros, soberbios, viscerales, iracundos, sin templanza. El problema está en que la palabra de Dios dice en Tito que cuando una persona viene a Cristo, el Espíritu Santo viene y lleva a cabo una obra de regeneración, de nuevo nacimiento. La salvación, hermanos, es un impacto profundo en la vida interior del ser humano, al punto de que el Espíritu Santo, a través de su fruto, inicia un proceso de transformación en la medida en que Él permite que lo amase todos los días con su aceite, es decir, con su presencia, hasta prepararlo para que Él esté listo para hacer una ofrenda de oblación a Dios. No sé si me explico en estos rollos que de repente he hecho. ¿Sí, hermanos? ¿Sí me explico? ¿Sí van conmigo? Esa es la obra que Dios quiere hacer con nosotros. No importa que yo tenga un temperamento de esa naturaleza o un carácter de esa naturaleza. Cuando yo vengo a Cristo, le digo: Señor, moldéame de tal manera que al estar siendo amasado todos los días y untado de tu presencia, yo esté listo como una ofrenda de oblación santa y voluntaria ante ti, útil, de la que tú te sientas agradado. Todavía no se presenta. Estamos todavía en el momento de la preparación. Que esté lista para entrar al horno de la prueba. Porque así como Jesucristo fue sometido al horno de prueba, tú y yo, hermano, hermana, también tenemos que, si queremos presentarnos como una ofrenda ante Dios, tenemos que pasar por el horno de la prueba. Y por eso de repente pasamos por necesidades y por momentos de dificultad y por situaciones complicadas. Es parte del proceso. Si tú quieres cocer un pan, ¿verdad? No puedes simplemente amasar la harina y empezar y dárselo así a tu familia. Hace unos días, hermanos, allí en la calle donde está la casa de ustedes, pasó una persona, ¿verdad? Y uno que ya saben que las ofertas, pizzas a 50 pesos, pizzas a 50 pesos, pizzas a 50 pesos. Y estaba, de repente ya ven que de repente le digo a mi esposa: pues no hagas de comer, ¿no? Y escuchamos pizzas a 50 pesos y le grito desde donde yo estaba: oye, esposa, ¿quieres una pizza? Sí, pues córrele, pídela. Y salimos, ¿no? Dice: miren, están a 50 y esas están a 70. Si me compran las dos, 2%. Ya saben, compramos las dos. Y bien rico las abrimos para comer, todas crudas. O sea, nada que ver con una pizza. De hecho, mi hijo y su esposa compraron una y mi esposa salió rápido. Dice: diles que no se la coman porque esto les va a hacer daño. Oigan, no se la coman, esto les va a hacer daño, está cruda, No. Bueno, nadie haría eso en su sano juicio, de darle a sus hijos algo que está crudo. Para que nosotros estemos listos entonces para, como Jesús, presentarnos como una ofrenda ante el Señor, tenemos que pasar por el horno de la prueba. Una vez que lo hagamos,
Vamos a experimentar lo hermoso que es pertenecer al Señor y ofrecernos a Él. Porque Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ojo, vivo, como en el holocausto, santo, como en la oblación, para que entonces sea, ¿qué dice? O sea, el agradable está después del santo y después del vivo, no está al principio. Para que mi vida sea agradable a Dios, debe ser ofrecida en un sacrificio vivo, útil, santo a Dios. Dice que es vuestro culto racional. Dije hace rato, podía ser amasada, preparada en casa por la familia, lo cual implicaba que todo el mundo se involucraba, y entonces se llevaba delante del Señor. Bueno, pasaba por el horno y estaba lista, se llevaba delante del Señor. ¿Y qué creen ustedes que simbolizaba esa ofrenda que había preparado la familia, que se llevaba delante del Señor? Era una representación de qué, hermanos. Y no es de que el hogar participó. ¿De qué? Sí, América, un poquito más, abúndale. No, de trabajo no. ¿De qué? De que en ese hogar, ¿qué había? Ruth, temor a Dios. En este hogar hay temor a Dios. En este hogar tú eres Dios, eres nuestro Dios. Hace tiempo yo recomendé algo que no sé si lo recuerdas y lo llegaste a practicar. Yo te decía, hermano, cuando tú vienes al templo y si tienes hijos, desde casa o temprano llega, toma tu sobre de ofrenda y tus diezmos, colócalos en las ofrendas, y si tienes 1, 2 o 3 hijos, un domingo dile a tu hijo o tu hija: oye, ahora cuando pase el hermano, tú échalo. Ahora échalo tú, ahora échalo tú. Y si puedes desde casa en tu quincena, llévate sobres de allá abajo, lo puedes hacer, nadie va a pensar que te los estás robando porque para eso son, ¿verdad? Y allí en la mesa con tu familia, obviamente dale gasto a tu casa, lo que tengas que hacer, y hijos, traigan un sobre, mira, coloca esto, ese es el diezmo para Dios. Coloca en sus mentes: en esta casa se honra a Dios, en esta casa agradecemos a Dios, en esta casa dependemos de Dios. Y cuando nosotros vayamos al templo, ¿verdad? Ese sobre va a ser una ofrenda de la familia. ¿En qué sentido? En el sentido de que la familia está reconociendo: en nuestro hogar hay temor ¿de quién? De Dios. Y por eso traemos tu ofrenda. Qué bonito, ¿no creen, hermanos? Porque a Dios al final de cuentas, ¿le intereso solamente yo o también mi familia? Sobre todo mi familia. Hermanos, en estos tiempos tenemos que cuidar la imagen de la familia, la figura de la familia. ¿Dudas, preguntas, comentarios? 3, se cubría de incienso. Por ejemplo, el versículo 1: cuando alguna persona ofreciera oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual se echará aceite. Pero después dice: y pondrá sobre ella, ¿qué dice? Incienso. Se colocaba el incienso aromático, un incienso especial, no cualquiera, para que una vez que se quemara, subiera como un olor grato delante de Dios. Y el esperar que esa ofrenda se quemara completamente en el altar era símbolo entonces de que toda esa familia era, ¿qué, hermanos? Delante de Dios. Acepta delante de Dios. Dice: me gozo en lo que esta familia
en su honra, en su adoración, en lo que está haciendo. Aun cuando alguien en tu familia no tenga a Cristo, enséñale a depender de Cristo, de Dios, amar a Dios. Ve sembrando esa semillita de la gratitud, del aprender, del saber, del conocer. Créeme que tarde o temprano va a dar fruto. Pero no solamente esa ofrenda llegaba, que representaba un olor grato para cualquiera que la olía, no solamente llegaba de la misma presencia delante de Dios, sino que era símbolo también de que ante Dios esa familia vivía bajo la influencia de su presencia. Vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, si me hacen favor. Pero además el incienso también es símbolo de otra cosa en la Biblia, hermanos. ¿De qué? ¿De qué es símbolo el incienso en la Biblia, hermanos? ¿De qué? ¿De Esther? No. ¿De qué? ¿De humillación? No, ese era las cenizas. ¿El incienso de qué era también símbolo en la Biblia, hermanos? Olor grato, no. Ya, Monse, ya diles, Monse mamá, Monse hija. Dice, ayúdame, Mari. Ya digan. Por los 64,500 pesos que hay en la bolsa, ¿verdad? Que se han acumulado en esta semana. ¿De qué era símbolo el incienso en la Biblia? A la una, a las dos. Vamos a jugarle al rival más débil, ¿sale? ¿Tampoco? No. De oración. De la oración. ¿Se acuerdan cuando vimos el altar que estaba antes de la entrada del lugar santísimo del incienso? Que son las oraciones que llegan delante de Dios. Como vengo de buena, les doy el premio, hermanos. Al rato pasan a la caja, por favor. Ok. Símbolo de la oración. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana la oración es inseparable de una vida de santidad, hermanos. Al ratito en la predicación voy a hablar precisamente con una parábola de lo importante que es la oración. Una mujer o un hombre que ha tomado la decisión de consagrarse al Señor y vivir una vida santa, no solamente lee la palabra, ora. Es un elemento trascendental, importante. Significaba que en esa casa la gente vivía siempre recordando la presencia de Dios y se comunicaba con Él a través de la oración. Y entonces llegaba a la presencia de Dios y decía, esta es la ofrenda de esa familia que me he estado adorando en la semana y que ha llegado ante mi presencia y puedo traerla a la memoria. Siguiente, no incluía ni levadura ni miel. Hermanos de la izquierda, por favor, busquen en su Biblia Hebreos capítulo 4, versículo 15. Lo van a leer fuerte, por favor. Y las dos hileras restantes van a leer conmigo Romanos 6, 11 al 14. La ofrenda de oblación, hermanos, era voluntaria. Implicaba santificación, consagración. Hablaba de un proceso de muerte, de trituración, de fuego y de fruto. Tipificaba a Jesucristo, quien asimismo antes de su sacrificio usó la misma analogía para decir que él iba a ser como esa semilla que iba a ser sembrada y que iba a haber mucho fruto, en este caso, un linaje, un gran linaje, que somos nosotros. Pero también Dios espera que cada uno de nosotros nos ofrezcamos de la misma manera. Bien, pero no debe de haber levadura, esto va de la mano con la santidad, ni miel. Hebreos, hermanos de la izquierda, 4:15, ¿todos listos? Fuerte, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Se pudo ofrecer de esa manera porque estaba limpio, estaba puro. Hermanos del medio y la derecha, Romanos 6, 11 al 14. Todos juntos, dice la palabra de Dios. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La miel, hermanos, si bien es cierto, sirve para endulzar, también fermenta. Lo mismo que la levadura. Genera un proceso de descomposición, lo adelanta, no lo detiene. Por lo tanto, la levadura no podía, la ofrenda no podía tener ni levadura ni miel, símbolo, ¿verdad?, de aquello que ya está corrompido, símbolo del pecado. Era algo limpio, era algo puro. Jesucristo también pudo ofrecerse delante del Padre como un sacrificio puro, un sacrificio limpio. Cuando Pablo escribe a los hermanos de Roma, les dice: hey, hermanos, para que ustedes y yo ya no estemos dominados por el pecado y esa santidad que Dios espera de nosotros no sea quitada, tenemos que tomar la decisión de morir al pecado. Es decir, de romper completamente con él. Si hay algo, hermanos, si hay algún pecado que a ti y a mí nos tenga hoy prisioneros y que a pesar del tiempo en el que tenemos no hemos podido vencerlo, necesitamos morir a él. ¿Qué significa morir a él? Significa tomar la decisión radical de dejarlo completamente, al punto de que un muerto puede seguir viendo la pornografía. Un muerto puede seguir, hermanos, yéndose de parranda. Un muerto puede seguir mintiendo. Un muerto puede seguir haciendo, no sé, aquello que está haciendo pecaminoso en su vida. No. Entonces dice Pablo: considérate muerto al pecado. Rompe radicalmente. Jesús, cuando estaba en la tierra, dijo: si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice? Si tu ojo te es ocasión de caer. O sea que el Señor quiere tuertos y mancos. ¿Qué significa entonces? René. Dice: vive como si no tuvieras esa mano. Vive como si no tuvieras esos ojos. Vive como si no tuvieras esos pies. Dulce, consagrar tu vida completamente a Dios. Y entonces, dice Pablo, no reine el pecado, que no te domine. Pero ahora bien, dice Pablo, no es simplemente el hecho de que no te domine, sino dice en el versículo 13: tú mismo no presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Es decir, tú mismo no vayas a donde sabes que está aquello que te hace caer. No participes de esos lugares en los que anticipadamente tú sabes que vas a pecar. No te juntes con ese tipo de amigos que anticipadamente tú sabes que te van a convencer. No te expongas. Oye, ¿qué haces aquí en la cantina dominando el pecado para que vean que yo ya no tomo? No, pues no. Suena chusco, pero hay gente que piensa así. Hay gente que piensa así. Y tal vez alguien pudiera preguntarle a Pablo: oye, Pablo, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que tendría yo que hacer para que no haya levadura ni miel en mi vida, nada que me corrompa? Dice: preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Otra vez, como una ofrenda delante de Dios. Y para terminar, hermanos, 5. Se sazonaba con sal.
a aquellos hermanos conocedores de la Biblia por qué se usaba la sal en las ofrendas en el Antiguo Testamento. Para conservarlos, sí. ¿Qué más? Porque le daba sabor, no. Dice la palabra de Dios en Levítico 2:13. Lean conmigo, perdón, síganme en Hebreos 2:13. Levítico 2:13. Dice la palabra de Dios: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Ahí está la clave. La sal del pacto de tu Dios. ¿De qué era símbolo la sal, hermanos, en el Antiguo Testamento? Probablemente me equivoque en el nombre, pero me voy a atrever. ¿Rosy? Rosy, ¿verdad? Más fuerte, Rosy. Del pacto, pero ¿cuál pacto? Sí. No. ¿Por qué se usaba sal en el Antiguo Testamento, hermanos, al momento de hacer un pacto con alguien más? Que era muy valiosa, ¿no? Sí, va por allí. ¿Por qué cuando se firmaba un pacto o se cerraba un pacto con alguien, se obsequiaban incluso una bolsita de sal idéntica? Porque dice pacto de sal. Y cuando se salaba no era para que supiera rico, o porque nadie era hipertenso. No era por eso. Era por un pacto. ¿Qué simbolizaba usar la sal en los pactos? Yo sé que lo saben, lo tienes allí en la boca. Fuerte. Para asegurarlo implicaba fidelidad, compromiso. Hermano, si tú hacías, vamos a suponer, ¿verdad?, que Carlos va a hacer un pacto con Víctor, una operación, y es un pacto de sal, que Víctor se está comprometiendo a algo con Carlos. La sal habla de fidelidad, lo voy a cumplir, te garantizo que yo voy a cumplir los términos del pacto. Al usar la sal, era no solamente dar tu palabra, tu honor. Dar la sal era algo tan valioso, Mariana, que Gael, uno de los hijos de nuestro hermano, él le decía a su hijo: hijo, yo hice un pacto con Carlos, y si yo me muero, tú estás obligado a cumplirlo, porque yo le di mi honor y mi palabra a él. Dios hizo un pacto con el hombre, ¿y quién lo cumplió, hermanos? Su Hijo Jesucristo. ¿Qué implicaba entonces que le colocaran sal? ¿Que supiera rico? No. ¿Preservarlo? Tampoco. ¿Preservarlo para qué? Pues si lo iban a sacrificar allí, lo iban a dar allí. Ahora, ojo, no estamos tan perdidos. Sí implicaba preservación, sí, pero no era lo principal, era esa fidelidad. Era ese compromiso, el pacto. Cuando siempre, qué hermoso, hermanos, cuando el pueblo de Israel ofrecía todos los días su sacrificio y le colocaba sal, decía: yo estoy adorando a un Dios que es mi proveedor, mi sustentador de vida y que es fiel, nunca me va a fallar. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Un Dios que nunca me va a fallar, que cumple su palabra, que cumple sus promesas. No importa que pase el tiempo, yo puedo seguir esperando en Dios porque hay un pacto con Él, un pacto conmigo. Hermanos, nosotros debemos de mantenernos siempre en el camino de la fe, porque Dios se ha comprometido también con nosotros para bendecirnos, para escucharnos, para estar a nuestro lado. Él nunca se va a olvidar. Nosotros a veces somos más bien los que olvidamos. Voy a leer dos pasajes, ahora sí, estoy por terminar. Hebreos capítulo 10, versículos 3
5, 6 y 7. Hebreos capítulo 10, versículo 3. Bueno, el 4 de una vez. 4, 5, 6. O sea, todos, ¿no? La palabra de Dios dice en Hebreos 10:3: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. Hermanos, ¿quién había prometido que el Hijo de Dios vendría a redimirnos? ¿Cuántos, hermanos, qué tiempo pasó desde que Dios por primera vez le prometió al ser humano que un día una mujer virgen concebiría un hijo varón y vendría a redimir a la humanidad? ¿Qué tiempo pasó? Creo que ya. Siglos, hermanos. Miles de años. Pero como Dios es fiel, se cumplió. Terminemos, hermanos, todos juntos. Vamos a abrir la Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, después de este pasaje, y un minuto más le doy el tiempo a mi hermano que está dirigiendo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, hermanos? ¿No las hay? La palabra de Dios dice, todos juntos, y con eso terminamos, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. ¿Están allí? Todos juntos, fuerte. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Hermano, hermana, si algún día en una oración, en una predicación, en algún momento de fervor, tú le dijiste a Dios: Señor, yo me consagro ante ti, necesitas cumplir tu palabra. Porque Él la tomó como si tú le estuvieras ofreciendo tu honor. Y la tomó como algo real. Y espera que tú y yo cumplamos. Porque Él, aunque pasen los siglos, Él siempre va a cumplir. Que Dios las bendiga, hermanos.